Hola a todos, bienvenidos a este vídeo preparado con todo mi cariño. Hoy os quiero enseñar el gorrito para bebés de 9 a 12 meses, modelo Que Dulzura, conjunto con este cardigan para 9 a 12 meses que ya está en el canal. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que podáis verlo si todavía no lo has visto. Y hoy el paso a paso del gorrito de 9 a 12 meses modelo Que Dulzura. Espero mucho que os guste y vámonos al vídeo. Para este gorrito usaré lana Amore Baby de círculo. Tiene el Tex 200, el color 445. En el final voy a pesarlo para saber exactamente cuánto vamos a utilizar. Tejeré con agujas número 3,5. Montaré 81 puntos. Para empezar por una barra, haré de abajo arriba 81 puntos. Debéis montar de la forma que más te guste. Ya tengo los 81 puntos. Dejé un trozo más largo de hilo para poder coser. Empezaré el punto elástico, un derecho y un revés. Un derecho, un revés. Repetiré un derecho y un revés hasta el final de la carrera. En el gorrito no haré puntos especiales en el borde. Tejeré todos los puntos porque después voy a coser por el punto de borde. No es necesario que sea un punto especial. La segunda carrera de la barra, seguiremos los puntos de acuerdo a lo que vemos. Veo un punto revés, seguido de un punto derecho, un revés y un derecho, y haré en esta secuencia hasta el final, un punto revés y un derecho. Las próximas carreras del punto elástico, también seguiremos los puntos. La barra tiene 8 carreras. En la última de ellas, en la 8ª carrera, volveré para hacer algunos aumentos. Hasta ahora están listas las 7 primeras carreras en punto elástico. Haré la 8ª carrera, también en punto elástico, y voy a aumentar 10 puntos. Tenemos 81 puntos, pasaremos a tener 91 puntos. Continuaré siguiendo el punto elástico. Son 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y haré un aumento con lazada retorcida. Voy a tomar el hilo, doblarlo así y poner en la aguja como un nuevo punto. Un aumento. Haré más 9 en la carrera. Seguiré la secuencia de 8 puntos, siguiendo el punto elástico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y haré una nueva lazada retorcida.
Repetiré 8 puntos siguiendo el punto elástico y lazada retorcida hasta llegar a los últimos 4 puntos de la carrera. Son más 8 repeticiones, 8 puntos, y una lazada retorcida. Repetiré hasta que esté faltando 4 puntos. Después del último aumento, voy a terminar con los 4 puntos siguiendo el punto elástico. Haré hasta el final y volveré. Ya tengo 91 puntos para empezar el punto fantasía del gorrito. Es múltiple de 4 y más 3 puntos añadidos al resultado. Es la cantidad ideal de puntos que necesitamos para hacer las secuencias completas del punto. Primera carrera del punto. 3 derechos. 1, 2, 3. Y voy a saltar un punto sin tejer. Voy a cambiar un punto de aguja sin tejerlo. Es la secuencia que tengo que repetir hasta llegar a los últimos 3 puntos de la carrera. 3 derechos. 1, 2, 3. Y saltaré un punto sin tejer. De nuevo, 3 derechos. Salto un punto. 3 derechos. Salto un punto. Repetiré así hasta el final. Los 3 últimos puntos de la carrera también haré en punto derecho. Segunda carrera del punto, lado revés del tejido. Empezaré con 3 puntos reveses. Y voy a saltar un punto sin tejer. Es el mismo punto que saltamos en la carrera del derecho. Repetiremos 3 reveses y saltar un punto. 3 reveses y salto un punto hasta el final. Después de la última repetición, los 3 últimos puntos en punto revés. Tercera carrera. Un punto revés y un punto derecho. Y voy a repetir un revés y un derecho y repetiremos hasta el final. Un revés y un derecho hasta el final. Carrera número 4. Haremos todos los puntos en punto revés. Del primero hasta el último punto, solamente punto revés. Carrera número 5. Un derecho. Voy a saltar un punto sin tejer. Y voy a repetir la secuencia de 3 derechos. 1, 2, 3. Salto un punto sin tejer. Hasta el último punto de la carrera, repetiré 3 derechos y salto un punto sin tejer. De nuevo 3 derechos y salto un punto. Haré así hasta llegar al último punto de la carrera. Después de la última repetición, el último punto haré un punto derecho. Carrera número 6, lado revés. Un revés, salto un punto y empezaré la secuencia. 3 reveses y salto un punto. 3 reveses
salto un punto, 3 reveses y salto un punto. Repetiré hasta llegar al último punto, que también haré en punto revés para completar el diseño. Y volveré para la carrera número 7. Carrera número 7. Un revés, un derecho. Repetiré un revés y un derecho hasta el final de la carrera. Un punto revés y un derecho. Carrera número 8. Toda la carrera en punto revés, desde el primero hasta el último punto en punto revés. Las últimas 8 carreras son una secuencia completa del punto. Repetiremos las mismas 8 carreras por un total de 7 veces. Son 7 repeticiones de la secuencia. Haremos más 6 en centímetros. Son 16 centímetros y medio aproximadamente. Tejeré hasta tener las 7 secuencias y volveré para hacer algunas carreras de disminución. Estas son las 7 secuencias del punto. Tengo un total de 16 centímetros y medio. Haré ahora algunas carreras donde voy a disminuir la cantidad de puntos. Estoy en la carrera del derecho. En esta carrera haré un derecho, 2 puntos juntos en punto derecho y salto un punto sin tejer. Voy a repetir la secuencia hasta llegar a los últimos 3 puntos de la carrera. Un derecho, 2 puntos juntos en punto derecho, salto un punto sin tejer. Más una vez, un derecho, 2 puntos juntos en punto derecho y salto un punto sin tejer. Cuando llegar a los últimos 3 puntos, volveré para enseñar. Los últimos 3 puntos, haré 2 puntos juntos en punto derecho y un derecho. Carrera número 2. Haré 2 reveses, salto un punto sin tejer. 2 reveses y salto un punto. 2 reveses y salto un punto hasta el final. Los 2 últimos puntos de la carrera, después de la última repetición, 2 puntos reveses. Tercera carrera. Vámonos a disminuir más una vez. 2 puntos juntos en punto revés, un derecho. Repetiremos 2 puntos juntos en punto revés y un derecho hasta llegar a los últimos 2 puntos de la carrera. 2 puntos juntos en punto revés, un punto derecho. En los últimos 2 puntos haré 2 puntos juntos en punto revés. La carrera número 4. Haré 2 puntos juntos en punto revés y repetiré hasta el final 2 puntos juntos en punto revés.
En el final quedará un punto que haré en punto revés. Terminaré la carrera y volveré. Tengo 23 puntos. Después de las carreras de disminución, voy a cortar el hilo. Voy a atar. Y los 23 puntos voy a cambiarlos para un doble hilo. Voy a cambiar todos los puntos para el hilo para poder cerrar de una sola vez. Del lado revés del tejido, voy a atar las puntas. Con el gorrito del lado derecho, voy a coser pasando por los puntos del borde. En principio vamos a tener puntos derechos. Voy a pasar por estos puntos. Esta parte tenemos puntos reveses y puntos derechos en el borde. En el punto revés vamos a pasar por el alto del punto y el punto derecho de la misma forma que pasamos en la barra. Voy a coser hasta el final y volveré. Esta es la parte de la costura. La parte de arriba ha quedado así. Voy a poner un pompón. Ya tengo muchos vídeos en el canal enseñando a hacerlo. Voy a pasar la aguja por la parte central donde cerramos los puntos. Y voy a coser el pompón y volveré para medir. Voy a tomar las medidas. De ancho ha quedado con 16 centímetros y de largo 17 centímetros. Peso total 20 gramos de lana. Espero que tengas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejarme el me gusta, suscríbete al canal y cliques en la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por asistir y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.